Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Gloria al Señor. Como les dije, Dios está levantando verdaderas madres en la iglesia, en el Israel espiritual. No solo padres, también madres. Y están siendo de tremenda bendición para el cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora atención a los baraks de hoy, porque los hay. Cuando reconozca que hay una Débora, una madre en Israel, ahí en su iglesia, aprovéchela y pídale que lo acompañe en las batallas. Haga sabiamente como lo hizo Barak. Y sabe, esto es más seguro para usted, ya que entonces ciertamente la gloria no va a ser suya, sino de Dios. ¿Y acaso no es eso lo que realmente deseamos? Que la gloria sea para Dios. Eso es lo que finalmente queremos. Dios quiere traer victorias por manos de mujeres también a su iglesia. Y la gloria no será para los baraks de hoy, ni para las Déboras de hoy. Será la gloria solo para Dios. Aleluya. Muy bien, versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 4,000 en Israel. Aquí se nos muestra una vez más el resultado, hermanos, de haber dejado sobrevivientes en la tierra. Israel, vemos acá, que cayó en idolatría. Ahí dice, cuando escogían nuevos dioses. Es el resultado de haber dejado sobrevivientes en Israel, porque los inclinaron el corazón de ellos a sus dioses. Y fue precisamente esto lo que provocó, hermanos, como sabemos, la indignación de Dios, y los entregaba en manos de sus enemigos. Ahora, aquí se nos revela algo interesante. A estas alturas, después de estar Israel combatiendo con tantos enemigos, ya no tenían armamento Israel. Dice ahí que entre 40,000 israelitas, no había ni siquiera un escudo o una lanza. Qué tremendo. Y hermanos, esto nos ratifica una vez más, como hemos estado viendo, que la gloria solo podía ser para Dios en las batallas. Sigue diciendo el versículo 9, mi corazón es por vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos algo realmente bonito. Muchos de los jefes de Israel, al igual que Débora y Barak, tampoco soportaron la situación que estaban viviendo, esa situación de opresión cananea, y se ofrecieron para apoyar el levantamiento, digámoslo así, de Débora. Y ella, después de la victoria, les manifiesta en este cántico que su corazón está con ellos por haberse ofrecido voluntariamente para la batalla. En otras palabras, ella como que está reconociendo también que todos estos hombres importantes de Israel también no soportaron la situación y se
y apoyaron a Débora en su levantamiento. Versículo 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Otra versión dice cantad. Su gratitud, vemos acá, también se la manifiesta Débora a otras 3 clases de personas. En primer lugar, se refiere a la élite, a los nobles y gobernantes, cuya dignidad les permitía, por lo que aquí se descubre, cabalgar en asnos blancos, en asnas blancas. Esto era un privilegio para ellos. Ahora tenían doble motivo, digámoslo así, para glorificar a Dios. Habían recuperado su libertad y también habían recuperado su dignidad. En segundo lugar, Débora se refiere a aquellos magistrados que atendían los asuntos legales. Ellos también tenían motivo para alabar a Dios. Notemos que había como ya jueces ahí, bajo Débora obviamente. Pero hermanos, también ella les externa su agradecimiento de alguna manera y los menciona en su cántico. Estos magistrados atendían los asuntos legales, ellos también tenían motivo para alabar a Dios. La justicia que había desaparecido por causa de la opresión cananea, ahora les había sido devuelta para juzgar. En tercer lugar, les dice a los viajeros que ya no tendrán que viajar por extravíos, escondiéndose, ahí por la inseguridad. Ya no. Ahora van a poder hablar y cantar con libertad y regocijo en los caminos normales, como antes, ¿verdad? Cuando transiten por ellos, porque pues todo el tiempo estaban yéndose por caminos escondidos, veredas, pero ahora sí ya podían hablar con libertad, cantar en los caminos normales. Muy bien, verso 11. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. La idea aquí es que aquellos que habían estado escondidos por la opresión ahí en las montañas y en los bosques, ahora, después de la victoria de Israel, se acercaron con confianza a los abrevaderos a glorificar a Dios y a celebrar con los guerreros la victoria, para luego, según vemos aquí, dirigirse a las ciudades, a sus ciudades. Todos, absolutamente, hermanos, por lo que estamos viendo, nobles, jueces, viajeros, y aun aquellos que no estuvieron involucrados directamente en la batalla, todos debían celebrar. No los triunfos de Débora, no los triunfos de Barak, no los de Jael o Israel, sino los triunfos de Jehová, como ahí dice, los triunfos de Jehová. Aleluya. Porque la gloria, según estamos entendiendo en el libro de los jueces, y es lo que vemos por toda la Biblia, debe ser para Dios, para Jehová. Muy bien, versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Aquí vemos, hermanos, que fue el espíritu en Débora quien la incitaba. Fue el espíritu en Débora que la despertó, digámoslo así, porque se menciona 4 veces
despierta, 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 despierta. Y la usa como profetisa, para ordenarse a ella misma. Interesante cómo el Espíritu le habla a ella misma, cantar a Dios. Fue el Espíritu Santo quien la dirigió para entonar tan maravilloso cántico. ¿Se recuerdan David? David, él también le ordenó a su espíritu bendecir a Jehová. Le ordenó su espíritu a su alma y a su cuerpo bendecir a Jehová. Así lo dice el 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién está hablando? El Espíritu le está ordenando al alma y al cuerpo bendecir a Dios. Algo así sucedió con Débora. Regresando al versículo 12, vemos que también, aunque la victoria fue contundente y todos los enemigos murieron, parece ser, por lo que aquí se nos presenta, que hubo algunos enemigos que no estuvieron directamente en la guerra y fueron aprisionados por Barak posteriormente. Es un detalle que también se nos presenta en ese versículo 12. Ahora, en los siguientes 3 versículos, del 13 al 15, se nos muestra todos aquellos que respondieron al llamado de Débora a la batalla. Vamos a leer en la nueva versión internacional para mejor comprensión de esta escritura, de este pasaje. Dice el verso 13: los sobrevivientes descendieron con los nobles. El ejército del Señor vino a mí con los valientes. Verso 14: algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalec. Benjamín estaba en el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes. Desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle. Qué linda esta escritura. A Dios, como hemos estado viendo, no se le pasa absolutamente nada por alto. Él es justo y de alguna manera está Dios honrando aquí a los que atendieron al llamado de Dios a través de la profetisa Débora, al llamado de Dios a pelear en contra del rey Jabín y de su capitán Sísara con todo su ejército cananeo y sus 900 carros herrados, como hemos estado viendo. Debemos, hermanos, entender que la historia de la iglesia aún no se ha terminado de escribir. La historia de la iglesia aún no se ha terminado de escribir. Como que el libro de los Hechos continúa. Trabajemos para Él. Trabajemos para Él de tal manera, hermanos, que nuestras obras y nuestros nombres también queden registrados en los libros de Dios por toda la eternidad. Yo deseo que mi nombre también aparezca escrito en los libros del Señor, porque hay libros, lo vemos claramente en la Biblia, ¿verdad? En primer lugar, vemos aquí a aquellos israelitas que, a pesar, hermanos, del caos en que se encontraba Israel en ese tiempo de opresión cananea, ellos se resistieron a irse del país, no se fueron. Se les llama sobrevivientes acá, sobrevivientes. Ellos, en lugar de huir, se habían escondido en las montañas. Y cuando se hizo el llamado para pelear, salieron de sus escondites, dirigidos por sus nobles para apoyar a la guerra. Eso es lo que dice el verso 13. Estos nos hablan, hermanos, de aquellos creyentes en las iglesias que soportan
las situaciones diversas que se dan en las iglesias y no salen huyendo. Hay veces las iglesias, hermanos, pasan de veras verdaderas crisis. Pasan problemas serios hay veces en las iglesias. Y lo que pasa es que la gente empieza, mire, pero estos no fueron así. Aquellos fieles que reconocen que ese es el lugar que Dios les ha dado, ¿entiende? Y están esperando un milagro de Dios para ser restaurados y nuevamente tener la libertad que Cristo les ha ofrecido, son los que están representados aquí en estos sobrevivientes. Estos fieles, aleluya, son los primeros que se mencionan y que acudieron al llamado a la guerra. Gloria al Señor. Los pastores necesitamos gente como esa. Después se nos menciona a los de Efraín. Aunque solo fueron algunos de la tribu de Efraín, aquí Débora los honra a ellos, mencionándolos en el verso 14. Estos de Efraín moraban en el territorio de los amalecitas y ellos se apuntaron para la batalla. La verdad es que ellos tenían realmente motivaciones de peso que los inspiraban para entrar a la batalla y pelear. ¿Cuáles eran esas motivaciones? En primer lugar, Josué, el conquistador de la tierra de promisión, era de Efraín. Él pues ya no vivía pues, hace mucho tiempo, pero era de Efraín. Y entonces los efraínitas estaban orgullosos por eso. Y Débora, la actual lideresa, también vivía en los montes de Efraín, ahí entre Betel y Ramá. Así que los de Efraín tenían motivaciones valederas para apoyar la guerra. Los de Benjamín también se apuntaron para pelear con Barak, según el verso 14. Aunque la tribu era pequeña en número y riqueza, los benjaminitas, la verdad es que dieron un gran ejemplo y sin duda ellos inspiraron, hermanos, a sus vecinos, los de Efraín. Algunas traducciones más fieles nos muestran que los benjaminitas fueron los que tomaron la delantera y los de Efraín los siguieron, así lo traducen algunas versiones. Quizá los de Benjamín estaban de alguna manera tratando de reivindicarse por lo que habían hecho en el pasado. Quiero recordarles que los capítulos del 17 al 21, cronológicamente, son antes que entraran los jueces en acción. Y los de Benjamín habían hecho cosas tremendas, una cosa tremenda. En el capítulo 20, usted puede leer. Esto es antes de los jueces. Así que parece ser como que los de Benjamín estaban tratando de reivindicarse. Y tomaron la delantera en esa batalla. Después se menciona a los de Maquir, verso 14. Maquir era el único hijo de Manasés. Se dice de Maquir que Maquir apoyó la batalla enviando a sus príncipes. Es importante mencionar aquí que estos eran de la media tribu de Manasés, hermanos, que estaba del otro lado del Jordán, vecinos de Efraín, en la tierra de Canaán. No del otro lado, perdón, de este lado del Jordán, vecinos de Efraín, aquí en Canaán, no de la media tribu que se quedó del otro lado del Jordán. Estos eran los de Maquir. Los de Zabulón también apoyaron de una manera muy importante, según el verso 14. Ellos fueron encargados de contar las tropas, ese era su trabajo. La expresión que ahí se nos presenta en el verso 14, que dice los que tenían vara o el bastón de mando, en el original hebreo puede significar básicamente los que contaban las tropas, La versión King James
así lo dice, los que tenían la pluma del escritor. Ellos entonces, entre muchas otras cosas, tuvieron en la guerra la importante labor, el oficio de llevar el recuento, digámoslo así, de las tropas. Muy bien, brinquémonos al verso 18 de momento. De Zabulón también se nos dice lo siguiente, de Zabulón. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, dice. Esto, hermanos, dice mucho de Zabulón. Y sigue diciendo en el verso 18, en la segunda parte, y Neftalí en las alturas del campo. Así que los de Zabulón y los de Neftalí expusieron su vida a la muerte. Ahora, Zabulón y Neftalí fueron de las tribus más atrevidas y activas en la guerra, por lo que descubrimos. Ellas principalmente expusieron sus vidas contra los cananeos. Parece ser que estas tribus estaban involucradas de corazón en la batalla. Pero habían dos razones de peso por las que estos dos, Zabulón y Neftalí, estas dos tribus, estaban involucradas de corazón en la batalla. Primero, porque Barak, el líder, era de Neftalí. Y Neftalí y Zabulón eran vecinos, así que eran coterráneos del líder. Y en segundo lugar, Neftalí y Zabulón fueron las dos tribus que más sufrieron la opresión de Javín. ¿Por qué digo esto? Javín, el rey cananeo, habitaba, recordemos, en Hazor, que era territorio de Neftalí. O sea que tenían al mismo rey muy cerca. Y ellos fueron los que más sufrieron la opresión cananea entonces. Así que Zabulón y Neftalí, como paisanos, como vecinos de Barak, y por ser las tribus más afectadas por la opresión, solícitamente estuvieron dispuestos a pelear de corazón. Y nos faltan los de Isaacar. Regresemos nuevamente al versículo 15 en la primera parte. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle, dice. Aquí vemos que debido a que los príncipes de Isaacar, uy, ya es tarde, ¿verdad? Aquí vemos que los príncipes de Isaacar estaban apoyando a Débora. El pueblo de Isaacar se lanzó, dice. Se precipitó, dice otra versión, con Barak a la batalla. Se apresuró, se lanzó, se precipitó con Barak a la batalla. Eso es lo que se dice de Isaacar. Ahora, es muy interesante lo que se está diciendo de Isaacar, porque Jacob, cuando habla de Isaacar, cuando bendice a sus hijos, en el 49 de Génesis, nada que ver con lo que estamos viendo acá de Isaacar. Mire lo que dice el 49 de Génesis y versículo 15, cuando Jacob dio palabras sobre sus hijos. Cuando vio que el país era bueno, dijo de Isaacar, y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. Eso dijo Jacob muchos años antes de Isaacar. Pero ¿qué es lo que está diciendo Débora en su canto? Algo totalmente diferente. En esta ocasión Isaacar, en lugar de apetecer el descanso, escogió el trabajo y la fatiga propia de la guerra. Las fatigas propias de la guerra. Y en lugar de someter su hombro
al yugo de esclavitud cananeo, prefirió sacudirse esa pesada carga servil de Jabín y acudió prontamente con Barak, precipitadamente con Barak, para pelear y alcanzar la libertad. Mis hermanos, como hemos estado viendo, igual con los de Benjamín, Dios siempre nos da oportunidades para que cambiemos de actitud y para que nos reivindiquemos. Los benjaminitas lo hicieron y aquí los de Isaacar lo están haciendo también. Ahora, lamentablemente siempre hay notas discordantes, aún en los grandes avivamientos. Repito, lamentablemente siempre hay notas desafinadas, aún en los grandes avivamientos. Nos corresponde, hermanos, ver ahora que tristemente no todos respondieron al llamado de Débora y Barak a pelear. Pero saben, para vergüenza de ellos, su indiferencia quedó plasmada en este cántico para la posteridad. Así que hoy estamos hablando de estos personajes o de estas tribus, ¿entienden? Qué tremendo. Todo queda escrito. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no están dispuestos a luchar por el Señor y por su iglesia. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no quieren responsabilidades en la iglesia ni problemas. Porque la verdad es que estamos todos expuestos a eso. Y como les dije, la historia de la iglesia no se ha terminado de escribir. Y que nuestros nombres estén puestos ahí para honra, no para deshonra. Esta historia, hermanos, de esta gente y de estas tribus que no apoyaron, me recuerda a otra historia. La historia de cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. En Nehemías capítulo 3 vemos una lista de hombres y mujeres, hermanos, que colaboraron entusiastamente en la restauración de los muros de Jerusalén. Yo he compartido acá, desde esta plataforma, en el instituto, la era de la restauración también. Los días de Nehemías y Esdras, de Zorobabel, de Josué, hijo de Josadac. Ustedes, algunos me han oído en eso. Pero ahí en Nehemías 3 tenemos también una lista de hombres y mujeres que colaboraron entusiastamente en la restauración de los muros de Jerusalén. Pero lamentablemente también aparecen en esa lista aquellos que, pudiéndolo hacer, no lo hicieron. Realmente ahí en Nehemías 3, como en Jueces capítulo 5 que estamos viendo, encontramos una lista de honor y a la vez una lista de vergüenza, de deshonor. Y a Dios, hermanos, le plujo que todos esos nombres quedaran escritos para la posteridad en su palabra, para bendición de unos y para vergüenza de otros. ¿Sabe? En ese tiempo de Nehemías, todas las clases sociales participaron en el proyecto de reconstrucción de los muros. Todas las clases sociales. Habían sacerdotes, había plateros, había perfumistas, había gobernadores, había mujeres, habían levitas, habían comerciantes, etcétera, etcétera. Y en medio de las constantes amenazas de los enemigos de la restauración, hermanos, la restauración fue una verdadera fiesta, Todos trabajaron con mucho amor, con mucho entusiasmo, y en un tiempo récord, fíjese bien lo que voy a decir, de 52 días,
de 52 días, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Sin embargo, en ese tiempo de Nehemías, como en el tiempo de Débora y Barak, hubo pelos en la sopa. En Nehemías 3 y versos 5, dice que a pesar que el pueblo de los tacoitas se prestaron prontamente a restaurar los muros, lamentablemente dice que sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¡Qué clavo! ¡Qué vergüenza! ¿Entiendes? Todo el pueblo, todos los tacoitas se prestaron para restaurar, todos, pero sus nobles, sus grandes, ¿entiende? No se prestaron para ayudar. No quisieron colaborar, se negaron a echar el hombro ahí en el trabajo de la reedificación de los muros de Jerusalén, como si la dignidad de su linaje fuera a sufrir algún detrimento al trabajo bajo la dirección de Nehemías. Nehemías capítulo 3 y versículo 30, vemos también que de todos los hijos de un hombre llamado Salaf, solo Anún, su sexto hijo, ayudó a la restauración. De 6, solo uno ayudó. ¡Qué vergüenza! Estos detalles, hermanos, estas notas desafinadas, discordantes, también quedaron escritas en su palabra, para vergüenza de ellos. ¿Saben, mis hermanos? Los ángeles de Dios siguen tomando nota en los libros de Dios de cada actitud y respuesta que tenemos a los llamados que Dios nos hace hoy también. Bueno, regresemos a Jueces y oigamos las notas también desafinadas en esa batalla de Israel bajo el liderazgo de Débora y de Barak. Capítulo 5 y versículo 15 en la segunda parte de Jueces dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones. Otras versiones dice disputas, deliberaciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos o deliberaciones o titubeos del corazón. Según estos versículos, hermanos, parece ser que los rubenitas tuvieron una especie de votaciones para decidir si acudían o no a la guerra. Y después de discutir bastante, después de deliberar y titubear sobre el asunto, finalmente se llegó a la decisión de no apoyar a Débora en la guerra. De no apoyar a Débora en la guerra. Qué triste, qué triste. Bueno, con los rubenitas como que era de esperarse que no acudieran. Recordémonos que los de Rubén, la verdad, empezaron muy mal. Su patriarca cometió incesto, imagínese usted. Y por ese pecado perdió el privilegio de la primogenitura, según el 49 de Génesis, versículos 3 y 4. Ellos tuvieron, los rubenitas, después los hijos de él, su descendencia, la oportunidad de reivindicarse allí en el monte Sinaí, cuando todo Israel cayó en idolatría mientras Moisés no estaba. Pero solo fueron los levitas los que se reivindicaron, y Dios los eligió para el servicio del tabernáculo, de las cosas santas. Y la verdad que ese era un privilegio que le correspondía a Rubén. Pero
no se reivindicó a pesar que tuvo la oportunidad. Menciono esto porque Leví, el patriarca de ellos, también había fallado. Acuérdense, en el caso de Dina y todo lo que había hecho con los siquemitas. Así que los rubenitas, hermanos, estaban inconformes y estaban seguramente amargados porque el puesto que ellos tenían como primogénitos y como sacerdotes que les correspondía por su posición de primogenitura, ya no lo tenían. Pero la inconformidad de Rubén, de los de Rubén, por haber sido despojados del derecho de primogenitura, se siguió manifestando en sus corazones, en ellos. Cuando la terrible rebelión, hermanos, de el levita Coré, ¿entiende? Levita era él. Lo acompañaron, ¿quiénes? Datán y Abirán. ¿De dónde eran Datán y Abirán? Ellos eran de Rubén, eran rubenitas. Como sabemos, hermanos, el infierno mismo los tragó. Pero, hermanos, todavía los descendientes y los que quedaron vivos no aprendieron la lección y seguían molestos. Realmente fue la familia de Rubén y los que lo siguieron, los que murieron ahí, descendientes de Datán y Abirán. Y su inconformidad, hermanos, no aprendieron la lección, pero su inconformidad volvió a aflorar nuevamente justo antes de entrar a la tierra. Ellos le solicitaron a Moisés la tierra de Jazer y de Basán. Ellos no quisieron entrar a Canaán, ellos quisieron quedarse de este lado del Jordán, junto a Gad y la media tribu de Manasés. El argumento de los rubenitas era que ellos tenían mucho ganado y esas tierras eran aptas para pastar, eran unas tierras muy bonitas para pastar, así que dijeron, tenemos mucho ganado, vamos a quedar de este lado. Sin embargo, la verdad es que ellos estaban molestos con el resto del pueblo y Dios en su voluntad permisiva les concedió esa tierra. Así que en esta batalla de Israel contra los cananeos, bajo el liderazgo de Débora, hermanos, la amargura de Rubén, una vez más, se evidenció y afloró. Ellos prefirieron quedarse con su ganado, con sus rediles, oyendo el balido de los rebaños antes de apoyar a Débora. Por eso el reclamo de Débora en su canto, en el verso 16, en la primera parte. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Por qué? Qué tremendo. ¿Sabe? Los rubenitas, además de su amargura, debido a que vivían lejos del otro lado del Jordán, realmente no habían sido tan afectados por la opresión cananea. Así que quizá también por eso no sintieron necesario ir a la guerra. Los rubenitas, hermanos, nos hablan de creyentes definitivamente carnales, mundanos y además resentidos, que lo que quieren es apacentar su ganado, o sea, su carne. No desean luchas, no desean tribulaciones, no quieren compromisos en la iglesia, no quieren responsabilidades. No se identifican con el resto del pueblo, viven aislados, se interesan solo por el bien de ellos, no por el resto de los hermanos de la iglesia. Qué tremendo. Muy bien, verso 17, sigamos. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Estamos hablando de aquellos que son pelos en la sopa. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aquí, cuando se habla de Galaad, se habla del nieto
de Manasés en realidad, el nieto de Manasés, que se llamaba Galaad. Recordemos que media tribu de Manasés se quedó junto a Rubén y Gad, también del otro lado del Jordán. Ahora, es interesante que mientras la media tribu de Manasés, que sí entró a la tierra, apoyó a Débora y a Barak, enviando sus capitanes, según estuvimos viendo en el verso 14, la otra media tribu prefirió, igual que Rubén y Gad, ignorar el llamado de Débora. No quisieron apoyar. Estos representan a los mismos creyentes, carnales, indiferentes, que no quieren problemas, no quieren compromisos, responsabilidades. Se menciona ahí también los danitas. Los danitas también prefirieron seguir sus comercios marítimos en el puerto de Jope. Ellos se quedaron junto a las naves, dice. No acudieron al llamado. Así lo dice el verso 17. El verso 17. Yo no les he puesto a Galaad, ni a Dan ni a Aser, ahí están. Y los de Aser, de igual manera, ellos se mantuvieron en la ribera del mar y se quedaron en sus puertos. Hicieron también caso omiso del llamado a combatir con Débora y Barak. Esto nos muestra cómo hay creyentes, hermanos, que viven totalmente inmersos, fíjense en lo que voy a decir, embarazados en los negocios de la vida. Ajenos totalmente a las luchas propias que constantemente las iglesias están teniendo. Ellos están en sus negocios. Pero hermanos, ¿qué es lo que Pablo dice? Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Ellos están ahogados entre los espinos, como Cristo dijo en la parábola del sembrador. ¿Cuáles son los placeres de este mundo? Los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas y la codicia de las cosas. Esos son los espinos, según Cristo en la parábola del sembrador. El mundo, pues, el mundo. Pero la peor reprimenda la recibió Meroz. Ahí dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Meroz, hermanos, era una ciudad de Neftalí. Meroz era una ciudad de Neftalí. Recordemos que los de Neftalí y Zabulón fueron de los más resueltos a pelear. ¿Entiende? No solo porque Barak era de esa región, sino porque fueron, como les mencioné, los que más sufrieron por la opresión cananea. Y entonces, ¿qué pasó? Si Meroz era de la ciudad de Neftalí. Irónicamente, la ciudad de Meroz en particular, de la región de Neftalí, hermanos, no acudieron al socorro de Jehová. ¿Saben? Especialmente ellos, los de Meroz, por su posición estratégica y por su alta población, lo menos que se esperaba de ellos era apoyo. Pero cobardemente no quisieron arriesgarse. Es por eso que los de Meroz recibieron una tremenda maldición. Ellos recibieron una maldición, y no de cualquier persona. Ellos recibieron una maldición de parte del ángel de Jehová. Quien parece ser fue el ángel que estaba a cargo espiritualmente de esa batalla
de Israel contra los cananeos. Esta situación es muy similar a la de Manasés que acabamos de ver. Media tribu sí apoyó y la otra media tribu no quiso apoyar. Sucede, ¿verdad? Con frecuencia. Todo Neftalí apoyó, en este caso, con excepción de esa ciudad de Neftalí llamada Meroz. Así que, qué tremendo. Débora entonces, como profetiza que oía del Señor, incluye en su cántico la maldición que el ángel de Jehová le dio a esa ciudad de Neftalí llamada Meroz, que no siguió el buen ejemplo, lamentablemente, del resto de la tribu de Neftalí. Mis hermanos, estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, para aquellos a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Sin duda, hoy también existen creyentes e iglesias quienes, pudiendo apoyar en las batallas espirituales del resto del cuerpo de Cristo, sencillamente no lo hacen, no lo hacen. Que el Señor tenga misericordia de ellos y no reciban del ángel del Señor también una palabra de maldición, como la que recibió la ciudad de Meroz. El verso 18, hermanos, ya lo vimos, el verso 18. Los de Zabulón y Neftalí expusieron sus vidas y ellos sí fueron resueltos para la batalla, para apoyar la batalla. Ahora, en el versículo 19 se nos narra que hubo reyes cananeos que se aliaron con Jabín para esta batalla contra Israel. Ellos pelearon en Taanac, junto a las aguas de Megido, pero no lograron obtener ninguna ganancia de dinero o despojos en la guerra, obviamente porque perdieron la guerra. Pero eso se menciona allí. El verso 20, ya lo explicamos. Las estrellas del cielo, o sea, los ángeles, pelearon también esa batalla. Realmente el ejército de Barak era dirigido, hermanos, por un ejército celestial, angelical, con, como acabamos de ver, el ángel de Jehová a cargo. Aleluya. Mis hermanos, si nuestras batallas no se están librando en el cielo, en vano peleamos aquí en la tierra. En vano peleamos aquí en la tierra. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo nos enseñó a orar? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué dice el Salmo 127:1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, la clave para cualquier batalla en la iglesia es que no solo los miembros de la iglesia se estén moviendo como un ejército en contra del enemigo, sino que el ejército del cielo también lo esté haciendo. Los ángeles de Dios estén ahí en la batalla también. Ambos ejércitos deben de estar moviéndose al unísono, al unísono. Cuando solo nosotros peleamos, las batallas lo estamos haciendo en la carne. Dejemos que las huestes angelicales de Dios batallen contra las potestades de las tinieblas que están manipulando como títeres a las personas. Amén. Muy bien, verso 21 y 22.
Ya los mencionamos también, estos versos ya los estudiamos, ya los explicamos. Debido a la tormenta que cayó, el río Cisón se desbordó y los caballos y los carros herrados se empantanaron y muchos enemigos deben haber muerto ahogados ahí en ese lugar. Eso ya lo explicamos. El verso 23 es la maldición de Meroz, ya la mencionamos. Pero ahora en el versículo 24 leamos. Bendita sea entre las mujeres Jael. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Débora se encarga de poner ahí quién era su marido. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies y quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. Mire lo que Débora incluye en su cántico. Qué tremendo. Mire, Débora en el verso anterior, en el verso 23, acababa de pronunciar una maldición de parte del ángel de Jehová sobre Meroz. Y ahora Débora en su cántico pronuncia una bendición a esta tremenda mujer de Dios, Jael. Gloria al Señor. En el verso 24. Pregunto, ¿qué queremos que quede escrito para la posteridad de nosotros? ¿Una bendición o una maldición? Nosotros tenemos realmente la clave para que nuestro nombre, hermanos, quede como una bendición por lo que hacemos, o una maldición. Muy bien, en los versos 28 al 30 vemos algo muy interesante. Vemos que Débora nos presenta en su canto un cuadro de la preocupación de la madre de Sísara, por su tardanza asomándose por la ventana y por las celosías. Ahí estaba la mamá de Sísara espiando y esperando a su hijo desde las ventanas y las celosías. También vemos como ella se consideraba juntamente con sus damas de honor, juntamente con sus damas de honor, suponiendo que la tardanza de Sísara se debía a que después de la victoria que seguramente habían tenido, estaban repartiéndose y escogiendo el botín, tanto para ella como para sus doncellas. Eso es lo que nos presenta ahí el verso 28 al 30. Y el epílogo, hermanos, del cántico de Débora concluye con una palabra de maldición y una de bendición. Es una especie de refrán y a la vez una plegaria. Por un lado, una maldición para los enemigos de Jehová, que perezcan de esa manera vergonzosa y miserable, como perecieron Javín, Sísara y su ejército cananeo. Y por otro, una bendición para los que le aman, los amigos de Dios, que sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ahí dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué lindo cántico, ¿verdad? Y después
de la cruel opresión de Javín, de 20 años, ahora gracias a esa maravillosa victoria de la juez y profetisa Débora y su acompañante Barak, Dios les concedió 40 años de feliz reposo a Israel. Dice el 31 en la segunda parte, y la tierra reposó 40 años. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, capítulo 6. Capítulo 6. ¿A quién tenemos ahora? A Gedeón. ¿A quién tenemos? A Gedeón. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Por 7 años. Una vez más, hermanos, tenemos que citar a Salomón cuando dijo, ya la muy conocida porción de la Escritura en Eclesiastés 1:9 en adelante, ¿qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado ahí. Estaba ahí antes de que existiéramos. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro la gente no recordará lo que está sucediendo ahora, y más tarde la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Hermanos, nuestra amnesia nos hace caer siempre en el mismo hoyo, en los mismos errores. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Unos nuevos enemigos, pero la misma historia repetitiva. Aquí tenemos nuevamente la historia conocida. Un nuevo ciclo de rebelión, de opresión, de clamor, etcétera, etcétera. Primero, los opresores, como estuvimos viendo, fueron los mesopotamios, cuando Dios levantó a Otoniel. Después fueron los moabitas, cuando Dios levantó al zurdo minusválido a Og. Después los filisteos, cuando Samgar mató a 600 de ellos con una aguijada de bueyes. Después los cananeos en el tiempo de Débora. Y ahora los nuevos opresores fueron los madianitas, que prevalecieron 7 años sobre Israel. Un paréntesis. Es bueno mencionar aquí que en este mismo tiempo es cuando tiene lugar la historia del libro de Ruth, que ustedes tienen ya seguramente comprado, y que es un libro que también hay que leerlo y estudiarlo en este curso. Muy bien, versículo 2. Aquí están los madianitas, allá abajo. ¿Ven? Vamos a ver. Sí, Madián, hasta allá abajo. Gloria al Señor. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahí hacían hoyos y ahí se escondían. ¿Entiende? Ahí andaban, huyendo de los madianitas. Pablo nos narra algo sobre este tiempo, ahí en el capítulo 11 de Hebreos y versículo 38, de los cuales, hablando de los héroes de la fe, incluyendo los jueces como vimos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Seguramente
Pablo recordando el capítulo 6 de Jueces y versículo 2. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 3 ahora de Jueces 6? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, dice. Aquí vemos que los madianitas no actuaron solos. Ellos se acompañaron de los amalecitas y también de un pueblo llamado hijos del oriente, hijos del oriente. Era un pueblo nómada que no encontramos en los mapas. Es interesante que los madianitas ciertamente eran descendientes de Abraham por Cetura, según Génesis capítulo 25 y versículo 1 y 2. También es interesante que los amalecitas, que se unieron a los madianitas, igual eran descendientes de Abraham. Amalec fue nieto de Esaú, nieto de Abraham, según Génesis 36 y versículo 12. Pero como sabemos, ni Madián ni Amalec, hermanos, fueron los herederos de la promesa. La promesa fue dada ciertamente a la descendencia de Abraham, pero a través de Sara, no de Cetura, y a través de Jacob, no a través de Esaú. Así que, interesante esto. Como ya dijimos, los enemigos siempre los medio familiares, los medio hermanos. Y, ¿sabe? Un patrón que encontramos en la Biblia es que aquellos que no tienen las promesas, siempre envidian a los que tienen las promesas. Los creyentes carnales siempre envidian y persiguen a los creyentes íntegros, a los creyentes comprometidos, a aquellos que sí tienen las promesas de Dios. ¿Saben? La historia de Ismael persiguiendo a Isaac y la de Esaú persiguiendo a Jacob se sigue repitiendo hoy. Pablo dijo de Ismael en el 4:29 de Gálatas: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice Pablo, así también ahora. Hermanos, los ataques de nuestros hermanos, entre comillas, o más bien primos o hermanazos, no sé cómo decirles, los madianitas, los amalecitas espirituales, los ismaelitas espirituales, siempre los vamos a tener. Siempre los vamos a tener. Es más, Pablo afirma que estos hermanos, entre comillas, son necesarios para probarnos. Así lo dice 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 19. Porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que una manera que Dios usa para ver quién es quién es utilizando ahí a los amalecitas, ismaelitas, madianitas. Leamos nuevamente el verso 3 y continuemos con el verso 4 al 6. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, dice. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Miren lo que hacían. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados. Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián
y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo no sé si ustedes ya descubrieron algo acá, pero a diferencia de los otros opresores, estos no estaban interesados en esclavizar necesariamente a Israel. Ellos atacaban a Israel durante los tiempos de cosechas para robarles, ¿entiende? Fruto, para robarles el ganado y también para destruir todos sus sembradíos y todo lo de ellos. Además, los madianitas y amalecitas subían en grandes multitudes, porque ahí se dice como langostas, con innumerables camellos, y lo que hacían era arrasar con todo el follaje y las siembras, todo lo que tenían en el camino, de tal manera que la tierra quedaba totalmente devastada. Esto, por supuesto, debilitaba y empobrecía cada vez más a Israel. Pues no tenían interés en matarlos o esclavizarlos, sino simplemente en robarles y destruirles todo lo que tenían ellos. ¿Saben? Lo que aquí se nos narra es exactamente porque tenemos que darle una aplicación espiritual para nosotros, por supuesto. Eso es lo que exactamente le sucede muchas veces a la iglesia. Cuando, al igual que Israel, hace lo malo ante los ojos de Jehová, entonces Dios, como hemos estado viendo, levanta madianitas y amalecitas espirituales para venir a robarnos el fruto y para venir a devastar y a destruir todo lo nuestro. Qué tremendo. Esto podemos aplicarlo en dos sentidos. En primer lugar, hablar de fruto es hablar del fruto del Espíritu. Entonces los amalecitas son usados ¿para qué? Para quitarnos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. ¿Entiende? El fruto del Espíritu. El fruto que nos dice Gálatas, capítulo 5 y versículos 22 y 23. Pero también, hermanos, sucede que pueden hablarnos también de los bienes materiales, porque eso era lo que hacían virtualmente los madianitas. ¿Entiende? Les robaban. Y las riquezas en ese entonces se medía por las cosechas y el ganado. ¿Entiende? Cuando hacemos lo malo, entonces, muchas veces Dios levanta hermanos madianitas y amalecitas para robarnos el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Y aún para robarnos nuestro dinero y nuestros bienes materiales, porque hay hermanos y hay hermanos, más bien primos, ¿verdad? Que hermanos de veras solo estafan y roban. Pero ¿saben algo? Gracias a Dios que al igual que el hijo pródigo finalmente volvió en sí, Israel también volvió en sí. Después de toda esa situación desesperante de 7 años seguidos de pobreza, Israel volvió en sí y clamó al Señor. Y gloria al Señor, aleluya, Él, como siempre, los oyó. Mire lo que dice, y termino ya, el capítulo 6 y verso 7 en adelante ahora. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra.
Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. Aquí ellos clamaron a Dios, ¿entiende? Pero Dios no les envía en primera instancia a Gedeón, que es nuestro nuevo juez, sino primero les envía un profeta para darles un mensaje, y el mensaje es el que acabamos de leer. Cuando clamamos a Dios, hermanos, como ya hemos visto en los ciclos anteriores, Él en su misericordia interviene, y en esta ocasión, vemos que Él manda a un profeta para recordarles a los israelitas cómo los libró, por lo que leímos, de Egipto, y cómo les dio la tierra prometida. Y de alguna manera les insinúa que por desobedecer y servir a dioses de los amorreos es que les ha sucedido todo lo que les está sucediendo. Y aunque no se dice, se percibe que este profeta llevó a Israel al arrepentimiento. De lo contrario, Dios no hubiera intervenido.